Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 130. Estamos en el día de hoy en el libro de Deuteronomio y vamos a estar considerando los capítulos 9, 10 y 11. El capítulo 9 sigue el discurso de Moisés a la segunda generación. Este capítulo comienza con otra amonestación de Moisés al pueblo. Noten en el primer verso que estas palabras son proclamadas al pueblo justo antes de cruzar el río Jordán, indicando que estas serían de las últimas palabras de Moisés a este pueblo, aunque este discurso es bastante largo. Noten en el verso 2 la referencia a los anaseos, quienes son los hijos de Anac, y la dificultad de defenderse las naciones delante de tales gigantes. Sin embargo, Jehová los había de utilizar para conquistar aún a los anaseos. La amonestación de Moisés se encuentra en los versos 4 y 5, donde Moisés les explica que Jehová no les entregaba la tierra porque ellos mismos eran justos, sino que estaba desplazando a los cananeos por razón de su injusticia delante de Jehová. Israel no debía enorgullecerse por pensar que Jehová los estimaba como superiores a las demás naciones. En los versos 6 al 21, Moisés reitera el suceso de la provocación de Jehová en Horeb, cuando el pueblo convenció a Aarón a hacer un becerro de oro mientras Moisés estuvo recibiendo la ley sobre el monte. Este segmento es una recapitulación de lo contado en Éxodo 31 y 32. Noten en el verso 6 que Moisés utiliza este recuento para señalar la dificultad del pueblo en creerle a Dios y obedecerle a Jehová. Noten en el verso 10 que las tablas cuales recibió en el monte la primera vez fueron tablas escritas por el mismo dedo de Dios. Tomando en cuenta el verso 9 y luego el verso 18, pareciera que Moisés estuviera de ayuno por 80 días. Aunque el tiempo entre los dos ayunos de 40 días fue mínima, es posible que Moisés hubiese comido y bebido entre medio. Sin embargo, es un hecho milagroso que el hombre pudiera resistir dos ayunos de 40 días tan seguidos. Deben notar en este segmento la inclusión de un detalle importante, cual no se define tan explícitamente en Éxodo 31 y 32 acerca de la reacción de Jehová contra Aarón. En la historia en Éxodo se nos habla de la ira de Moisés hacia el pueblo y su enojo con Aarón. Sin embargo, no se hace mención alguna de un castigo para Aarón por haberle escuchado al pueblo y hecho el becerro de oro. No obstante, en Deuteronomio, Moisés le cuenta a la generación de conquista que Jehová quiso destruir a Aarón por lo sucedido. Pueden verlo en el verso 20, por lo cual Moisés tuvo que interceder por él. Los versos 22 al 29 incluyen la oración de Moisés por el pueblo durante los 40 días y noches que estuvo de regreso sobre el monte. También incluyen los versos 22 y 23 la mención de otras rebeliones del pueblo. En Tabera, el pueblo murmuró contra Jehová por no tener carne de comer. Pueden ver esa historia en Números 11. Y el fuego de Jehová se encendió contra el pueblo, de modo que Moisés tuvo que interceder para detenerlo. En Masá, el pueblo había murmurado contra Jehová por falta de agua. Pueden ver esa historia en Éxodo 17. En Kibrot Hataba, la ira de Dios se encendió contra el pueblo por lo que habían anhelado comer carne e insistieron que Jehová les diera carne. Eso es parte de la historia en Números 11. En Cades Barnea, Jehová le había indicado al pueblo que era el momento de conquistar la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo quiso enviar espías, lo cual Moisés permitió. Sin embargo, tales espías tornearon el corazón del pueblo, de modo que no quisieron tomar la tierra por temor. La ira de Jehová se encendió en contra del pueblo y juró que ninguno entraría en la tierra sino Josué y Caleb. El capítulo 10 comienza con el recuento del suceso de Éxodo 34, cuando Moisés recibe de nuevo la ley de Dios y renueva el pacto del pueblo con Dios. Deben notar que a Moisés le tocó labrar las tablas, pero Jehová aún las escribió, según versos 1 y 2. Las tablas, luego de ser presentadas en la renovación del pacto, fueron puestas dentro del arca del pacto. Deben notar que los eventos en este segmento no están en secuencia cronológica y que incluyen un periodo de tiempo bastante amplio. Según Éxodo 31 al 34, la renovación del pacto del pueblo con Jehová sucedió durante el segundo año de Israel en el desierto, cuando el tabernáculo estuvo erigido fuera del campamento. Noten en el verso 6 la mención de la muerte de Aarón,
quien murió en el quinto mes del año 40 desde la salida de Egipto. O sea que los eventos en los primeros 11 versos de este capítulo incluyen lo sucedido durante 38 años en el desierto, y esos no en orden. Noten en el verso 8 el detalle sobre la elección de los levitas, y en el verso 9 la referencia a Jehová como la heredad de Leví. Noten en el verso 11 el mandato de Jehová a Moisés, luego de su tiempo en el monte la segunda vez, a dirigir el pueblo hacia la tierra prometida, con tanto de entrar en la tierra y poseerla. Moisés tenía toda intención de entrar a la tierra con el pueblo. Los versos 12 al 22 son un segmento exclusivo a Deuteronomio. Noten en los versos 12 y 13 la descripción de lo que Jehová esperaba del pueblo. Siendo Moisés profeta, esta pregunta viene a ser parte de la función de los profetas de Israel. Ellos divulgaban lo que Jehová esperaba del pueblo. Noten al igual la descripción de Jehová en los versos 14, los versos 17 y 18 y el verso 21. Estas descripciones de Jehová serán constantes a través de las Escrituras, porque Jehová no cambia. Noten en el verso 16 la primera indicación de la inhabilidad de la ley cumplir su propósito por la dureza del pueblo. Moisés les amonesta a circuncidar su corazón y no endurecer más su cerviz. Estas son palabras agarradas por el apóstol Pablo, quien utiliza el concepto de circuncisión del corazón como fundamento de la doctrina de la gracia en Romanos capítulo 2, versos 25 al 29. Noten en el verso 22 la referencia a las 70 personas quienes descendieron a Egipto al final del Génesis, y cómo Dios había cumplido su promesa a Abraham de hacerlo una generación más numerosa que las estrellas del cielo. El capítulo 11 comienza con la definición de la audiencia de Moisés como la segunda generación y no la tercera generación. Noten que Moisés explícitamente dice que no hablaba con los hijos de esta generación, los cuales serían la tercera generación desde Egipto, porque ellos no habían experimentado la mayoría de las cosas cuales Moisés recontaba en su discurso. Sin embargo, la segunda generación, cuales hubieran tenido en este tiempo entre 41 y 60 años, había visto de primera mano cómo Dios los libró de la esclavitud en Egipto y el suceso de eventos en el desierto, cuales demostraron la soberanía de Dios sobre el pueblo y la creación total. La segunda generación había sido testigo de todo lo que Jehová había hecho y no podían negar que Jehová los había traído hasta la tierra prometida. El capítulo termina con promesas sobre las bendiciones cuales recibirían en la tierra prometida, siempre y cuando les sirvieran exclusivamente a Jehová y le amaran de todo corazón. Noten en los versos 10 y 11 la distinción entre la tierra prometida y la tierra de Egipto. Regar con el pie indica la calidad de tierra o falta de calidad de tierra en Egipto. La tierra en Canaán era tierra fértil y se tendría que labrar. Noten la referencia a las lluvias tempranas y tardías en el verso 14. Este concepto de lluvias tempranas y tardías será importante durante la trayectoria de Israel como nación. Los versos 15 al 17 amonestan en contra de la soberbia y definen que Jehová utiliza la lluvia como instrumento de castigo, cerrando los cielos para que la tierra no produzca su fruto. Noten la repetición de palabras del capítulo 6 en los versos 18 al 21. Noten la promesa en el verso 24. El capítulo termina con la definición de las palabras de Moisés a esta generación como siendo un escoge entre la bendición y la maldición. Jehová ponía delante de ellos el escoge de servirle y recibir las bendiciones mencionadas. Sin embargo, no les quitaba la libertad de escoger la maldición, siendo desobedientes y rebeldes contra Jehová. Esto es lo que llamamos libre albedrío. Aunque Dios es soberano y conoce lo que sucederá si somos desobedientes, aún nos da el escoge de tomar la decisión de obedecerle o de rechazarle. De esta manera, ninguno puede decir que Jehová es injusto, porque la decisión de seguirle le corresponde a cada individuo. En el nuevo pacto o la gracia, esta libertad de elección no cambia. La decisión de seguir a Cristo es una decisión individual y tenemos que tomarla propiamente. Quien no la tome vivirá la maldición, en este caso eternamente, de las consecuencias de su desobediencia. Estos han sido los capítulos 9, 10 y 11 del libro
de Deuteronomio. Espero el video les sea de provecho. Nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios les guarde.